Hola, bienvenidos. Les confieso que es todo un lujo para este programa poder contar hoy con la presencia de dos pensadores, de dos intelectuales de la categoría de nuestros invitados. Un placer y también algo que supongo va a resultar enriquecedor a todos aquellos que se acerquen con interés a esta edición de Cara a Cara. Siempre hemos dicho que otra televisión es posible, que se puede hablar de asuntos que aparentemente pues no tienen cobijo en las cadenas tradicionales y sin embargo sí que son sumamente importantes. Hablan de cosas que nos afectan a todos y que tienen que ver con nuestro presente y sobre todo con nuestro futuro. Reflexiones a veces provocadoras, desde luego siempre inteligentes, que nos hacen pensar y que nos hacen poder saber más sobre determinadas cuestiones, sobre determinados temas. Y esa es hoy la cuestión que nos va a centrar en estos próximos minutos. Tenemos un libro de lectura amena, rápida, pero desde luego muy útil. Ese libro lleva como título Conversaciones sobre política, mercado y convivencia. Los tienen ustedes ahí en sus pantallas. Desde luego no va a dejar a nadie indiferente y es una de esas lecturas provechosas a las que hay que dedicar un par de horas y que desde luego pues, le hacen a uno tener una idea mucho más clara del mundo que nos rodea. Sus autores acaban de ver las fotografías. Bueno, tenemos la suerte de contar en este programa con el profesor José Luis San Pedro. Hacía tiempo que no venía por aquí y a sus 90 años pues está con la lucidez que ustedes van a ver en este momento. Profesor San Pedro, sea usted bienvenido. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Sabe que siempre ha sido bienvenido en este programa y que sí, hemos pasado buenos ratos en él. Yo no he venido algunas veces por imposibilidad física, pero vengo con mucho gusto a este sitio. Bueno, pues decir José Luis San Pedro, como saben, es economista, novelista, miembro de la Real Academia Española y fue catedrático de Estructura Económica de la Universidad Complutense de Madrid. Sus obras las conocen perfectamente, por lo tanto no ha lugar ahora a repetirlas aquí. Y también con nosotros el coautor de este libro, Carlos Taibo. Bienvenido, Carlos. Bien hallado. Es la primera vez que contamos con su presencia aquí. No es la primera vez. Estuve una vez y me hizo una entrevista a Mónica con ocasión de la guerra de Irak, ¿Es verdad? pero tú no estabas. Yo no estaba en ese momento, por razones personales, estaba fuera del programa, pero la primera vez que tenemos oportunidad, usted y yo, de poder hablar en este espacio. Profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en política internacional y en los cambios operados en la Europa Central y Oriental contemporánea. Bueno, un libro de conversaciones, un libro de contraste, de diálogo, bueno, realmente de dos personas que se respetaban, se conocían intelectualmente, conocían sus obras, pero no eran amigos ustedes. No, conocernos nada más, pero fue facilísimo ser amigos inmediatamente. Yo desde luego me sentí en el acto muy afín a Taibo y me alegré muchísimo de poder trabajar con él. Pese a los 40 años de distancia, en mi contra, en mi contra, no en mi favor. Bueno, ¿cómo surge el libro, Carlos? El libro surgió como una propuesta de la editorial que quería abrir una nueva colección de conversaciones entre personas que en unos casos más o menos eran afines en su pensamiento y en otros eran contrincantes ideológicos, y pensaron que una buena oportunidad la ofrecía este diálogo entre los dos sobre un sinfín de materias que yo creo que son las que nos preocupan fundamentalmente en relación con esto que acabas de mencionar hace un momento, el futuro, que es lo que nos viene encima. Y en ese sentido yo creo que la editorial comprobó inmediatamente que José Luis, pese a su avanzadísima edad, mostraba una franca propensión a aceptar ese tipo de retos, lo cual para mí naturalmente fue un honor. Fue el editor José Muñagorri, creo, quien en una reunión en su casa, sí, señor San Pedro, ahí pues planteó, ¿por qué no hacemos un libro? Sí, bueno, pero cuando me dio el nombre de Carlos Taibo, pues yo acepté encantado al momento, en el acto. El hecho de que se produzcan conversaciones, es decir, se suscite una cuestión, un tema, y hable uno y otro, eso implica, supongo, una grabación de lo que están diciendo. ¿Y cuántas sesiones de trabajo? En este caso fueron 3 mañanas de trabajo, intenso, eso sí, con algún interregno en la conversación, pero fueron 3 mañanas enteras. Sí. Claro, luego eso exige una traducción, que es realmente una traducción del lenguaje hablado al lenguaje escrito. Sí, que no es fácil. No es fácil, pero eso lo hizo mi mujer y creo que escribe también, ¿verdad? Olga Lucas. Olga Lucas, que es escritora, y creo que lo hizo bien, vamos, yo creo que... ¿Quieres decir que nadie piense que hablamos tan bien como parece en el libro, verdad? Bueno, eso desde luego, eso desde luego. Lo que sí que se ha notado cuando se lee el libro es que, bueno, evidentemente ustedes tienen posturas complementarias sobre las cuestiones que están presentes en el libro, pero se han hablado con un gran respeto
y con una gran admiración intelectual el uno por el otro. Eso se deja traducir. Esa educación, ese respeto académico está presente. Bueno, en mi caso el respeto está motivado porque en estos momentos Carlos sabe más que yo y está más enterado que yo. No. Sabe más que yo, está más al día que yo, sigue más las cuestiones. Yo estoy ya, realmente en cierta medida soy anticuado, lo cual me permite, creo, ver el futuro quizá mejor que muchos que no lo están, que se pierden en los detalles superficiales, que se pierden en los precios actuales y en las situaciones actuales, pero que no ven las cuestiones de fondo. Y eso, piensa por ejemplo que yo estudiaba economía en un momento en que los libros de texto decían que los bienes, ciertos bienes abundan de tal manera que el economista no tiene que preocuparse porque están siempre a mano. Y entre esos bienes incluían el agua y el petróleo. Han pasado nada más que 50 años, que es nada en la historia, aunque en la vida de un hombre sea mucho, y nos encontramos con que el petróleo y el agua ya no son de ninguna manera bienes libres, ni abundantes, ni nada. Se cotizan. De modo que han cambiado mucho las cosas. Y otras cosas que habría que decir. Sí, vamos a ir abordando algunas cuestiones. Pero ¿cómo ven ustedes el papel de España en este momento como potencia económica? El presidente del gobierno repite permanentemente que somos la octava potencia económica internacional. España, hablaba el profesor San Pedro, no hace 50 años, hace muchos menos años, el salto que ha dado este país ha sido, sin duda, espectacular. Pero ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos de verdad? Bueno, por de pronto somos un país bastante dependientes. Somos dependientes en energía, somos dependientes en tecnología, somos dependientes en educación y somos políticamente dependientes. De modo que, para empezar, situémonos en su sitio. Yo no digo que estemos mal, digo que efectivamente que hemos progresado mucho y todo lo que se quiera. Y además añadiré que es muy difícil hoy ser otra cosa en el mundo, porque ni siquiera el más importante y el más poderoso y el tal, que está muerto de miedo la gente, ni siquiera ese país es independiente del todo, pero que no nos creamos que estamos al nivel de otros. Cambiaría lo del octavo país en riqueza del mundo por el primero en solidaridad, pero me temo que estamos muy por debajo en ese ranking. Y al margen de eso, esta idealización patética del crecimiento económico como fuente de prosperidad me parece que tiene que ser una materia de discusión cada vez más sólida entre nosotros en los años venideros. El crecimiento económico tiene efectos saludables, pero también deja muchas huellas muy delicadas que probablemente acabaremos por pagar con el paso del tiempo. Cuando yo escucho, por ejemplo, cómo uno de los baremos de medición de la prosperidad de una economía es el número de automóviles que se venden, me parece que hay algo que está fallando en la lectura más elemental de los datos más básicos que tenemos entre manos. Quizá ustedes lo señalan en el libro y ponen un ejemplo incluso de dos personas que se encuentran después de varios años, dos compañeros de colegio, y le pregunta uno a otro, bueno, ¿a qué te dedicas? ¿No? Y el otro, bueno, yo quiero ser el hombre más rico del mundo, sí, quiero atesorar riqueza. ¿No hay una obsesión, quizás de todos los países, por subir escalas en ese ranking de potencias más ricas? Es que en nuestra civilización el Dios es el dinero. A mí que no me digan otra cosa, el verdadero Dios, el que está, el valor supremo es el dinero. Yo, ya que estoy junto a un gallego y estoy encantado, digo que si en Santiago de Compostela, en vez de dar indulgencias el 25 de julio, dieran exenciones a la contribución sobre la renta, no habría en toda España trenes para ir ese día de fecha a Santiago de Compostela. Además, de verdad, habría colas. La gente cree mucho más en el inspector de Hacienda que en las indulgencias. El dinero es superior. Y ya está. Hablaba Carlos Taibo hace un instante de la solidaridad, que le gustaría que España fuera el primero en solidaridad. La ayuda al desarrollo, es un acento que en este momento se viene prometiendo desde el gobierno. Si el Partido Socialista gana las próximas elecciones, le destinará el 0,7%, mítico 0,7 al que aún no se ha llegado nunca, a la ayuda al desarrollo, a los países más desfavorecidos. ¿Es una obligación en este momento, una obligación moral de las potencias más desarrolladas? Es una obligación moral elemental y dramáticamente insuficiente, pero si ni siquiera llegamos a eso... Sí, que no llegamos, hemos hablado del 0,7, pero... El Partido Popular lo dejó en un 0,23%. Si no me equivoco, en esta legislatura el Partido Socialista prometió el 0,50%. Está muy lejos de alcanzarla, pero ya está prometiendo el 0,7%. Siempre que hablo de esto, sin embargo, acostumbro a recordar algo que me parece más importante. Le prestamos mucha atención a las políticas de ayuda al desarrollo de España o de la Unión Europea y muy poca a las políticas comerciales que nuestros países abrazan y que muchas veces desmienten los muy saludables objetivos que impregnan esas políticas de ayuda al desarrollo. Por ejemplo,
Menciono siempre el ejemplo de una directiva aprobada por la Comisión Europea hace años que permitió que en adelante los fabricantes comunitarios de chocolate sustituyesen el 5% del cacao que hasta entonces empleaban por grasas vegetales. Esa decisión no solo multiplicó espectacularmente los beneficios de esas empresas, arrojó a la miseria, al hambre y tal vez a la muerte a muchos campesinos en el África Occidental. No olvidemos que esta es la otra cara, la no tan bonita, de las políticas que desenvuelven nuestros países. Quizá, señor San Pedro, cuando se habla de estas cuestiones, todo el mundo dice, bueno, los gobiernos tienen la responsabilidad, los gobiernos tienen que hacer. Y sin embargo, ustedes en este libro dicen, bueno, y los ciudadanos también. Esto no es cuestión solamente de los gobiernos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo tenemos que actuar los ciudadanos? Pero es que... Yendo a Santiago a pedir la rogativa. Aparte del 25 de julio. No, pero es que nos educan para eso, nos educan para ganar dinero y para fomentar el dinero. Lo dijo Marx, ¿verdad? Y cito a Marx con cuidado porque no es verdad que todo lo que decía estaba mal, ¿verdad? Dijo que el sistema transforma todo en mercancía. Y vivimos en un sistema en el cual todo es mercancía. Por ejemplo, estamos ahora pagando el petróleo a 90 y pico el precio, un precio que hace un año o dos estaba 30, 40, 50. Y estamos en una situación en la que la demanda de petróleo, en cuanto se incremente en zonas como China y la India, y cuando aumente esa apuesta por el automóvil que ha hecho China y que van a aumentar la demanda, va a ser muy difícil sostener y ya están hablando del bioetanol y de destrozar la agricultura para obtener el petróleo tal. ¿Por qué? Porque cuando se habla de agotamiento de recursos siempre están pensando, bueno, pero la técnica lo resolverá. La técnica, porque creen que disponiendo de los dólares que cuesta un barril de petróleo, se tiene petróleo. Y no se tiene petróleo. Se tiene los dólares que vale un barril de petróleo, pero no petróleo. A la hora de mover el motor, los dólares no sirven para nada. Es decir, que estamos confundidos por la aparente sustituibilidad de bienes unos por otros gracias al dinero. Y con eso estamos yendo a cada vez más. Y el desarrollo en el que estamos, primero, no está igualando, ni puede igualar de ninguna manera en las cotas actuales de ayuda a los países en desarrollo. Y segundo, no puede conseguir para todos el nivel que tienen hoy los países adelantados. Hay estudios sobre esto. No hace mucho, me parece que se comentaba en España, un informe que tiene nuestro Ministerio de Medio Ambiente, en el que se dice que para dar a todo el mundo el nivel de España, harían falta 2 planetas Tierra ya. Es decir, que la Tierra no repone lo que consumimos constantemente. Y estamos agotando recursos y destrozando el futuro en esas expectativas. Bueno, si el desarrollo nos conduce, por un lado, a no corregir la desigualdad entre unos países y otros, y por el segundo, a abocarnos a todos a incapacidad o insuficiencia para todos, que me digan a mí qué sentido tiene este desarrollo, que no es más que de más y más y más cuantitativo, en vez de decir mejor, mejor, mejor. Hablan ustedes en el libro de la globalización, dice el profesor San Pedro. A mí me cuesta a veces definir la antiglobalización, y él habla de la multiglobalización. Bueno, tenemos una discrepancia. Sí, por eso vamos de nombres diferentes, vamos a ponerla aquí pero en sobre el la fondo mesa. estamos de acuerdo. Bueno, pero bien. Bueno, a mí me gusta poco la palabra globalización, que yo creo que es un gol que nos han metido, es un estratagema. ¿Qué deberíamos decir? Bueno, yo lo llamaba capitalismo hace 15 años. Claro. Capitalismo en la era global, si así imperialismo capitalista. O José Luis, que es más radical que yo, imperialismo. Pero yo creo que aquí hay un intento de sustituir, de arrojar fuera de nuestro lenguaje estas palabras que muchos pensábamos que retrataban de manera saludablemente fidedigna la mayoría de las relaciones económicas, y buscar una palabra más suave, globalización, que de la noche a la mañana pase a describirnos con tonos idílicos un sinfín de relaciones económicas que si han cambiado ha sido para peor, a mi entender. Por eso, claro, es verdad que al final la palabra globalización tiene un uso público tal que uno no puede rehuirla. La única manera de salir, a mi entender, de ese atolladero es agregarle algún adjetivo por detrás que nos permita recuperar densidad crítica y hablar, por ejemplo, de globalización neoliberal o preferiblemente de globalización capitalista que permite rescatar el término que la lógica argumental del sistema pretendía
desplazar de nuestras Además, palabras. lo indignante de la globalización es que los partidarios de la globalización no quieren globalización más que en economía. Pero se habla del Tribunal Internacional de Justicia. Ah, no, globalizar la justicia en todo el planeta, no. Se habla de sanidad en todo el mundo entero. Ah, no, globalizar la sanidad y afrontar, por ejemplo, el problema del SIDA en África, no, eso no se globaliza. Se habla de la educación, de lo que se quiera. No, no, lo que quieren globalizar es simplemente la economía y sobre todo la libertad para transferir movimientos monetarios de un lado a otro y hacer los negocios que se quieran. Cuando se mira a organismos internacionales que pueden poner orden en la situación real que vivimos todos los días en el mundo, pues se habla de la Unión Europea, por ejemplo, de Naciones Unidas. Vamos por partes. La Unión Europea, ustedes ponen muy en cuarentena la labor de Europa en este momento. Por lo menos en cuarentena. Sí, lo dejamos suavemente ahí, ¿no? En cuarentena. Si es que lo que hay ahí es un pacto más o menos económico y lo demás, nada. Pero cuando se habla de la Europa de los mercaderes, ¿es correcto o es una exageración? Hablar de la Europa de los mercaderes por encima pues de casi, no hay, a mi juicio no hay mucho más. No hay mucho Hombre, más. hay una comunidad cultural de ciertos valores tal que ha sido siempre y que unifica en cierto modo, pero que de ninguna manera se puede admitir que sea otra cosa. Por ejemplo, el tristísimo papel de Europa en la política mundial, ¿verdad? Su manera de mirar para otro lado en una serie de problemas y de conflictos, por ejemplo en Palestina o en donde se quiera, eso no responde más que a la impotencia y la incapacidad de Europa ser una Europa, sino que es un conglomerado de intereses distintos que se unen para ciertos aspectos como la economía y para otros no. Yo he recordado muchas veces que hay una vieja distinción que sugiere que hay dos modelos de capitalismo. Un modelo de capitalismo europeo, caracterizado por su vocación social y vinculado con los estados del bienestar, confrontado con un modelo norteamericano mucho más marcado por la lógica de la competición más feroz. Me parece que estamos obligados a preguntarnos qué ha quedado de ese presunto modelo de capitalismo social europeo luego de 20 años de políticas neoliberales abrazadas por todos y cada uno de los gobiernos de la Unión. Y a mi entender, responder a esta pregunta es relativamente sencillo. Estamos asistiendo a un progresivo acercamiento entre esos dos patrones en franco provecho del norteamericano. Si entre nosotros perviven hoy elementos de política social, y perviven, yo no lo negaré, entiendo que es más por efecto de una inercia que viene del pasado que de resultas de un proyecto político consciente, pletórico y contemporáneo. Y en este escenario intuyo que no hay ningún motivo para concluir que la Unión Europea defiende una modalidad de globalización más benigna que la que abrazan los gobernantes norteamericanos del momento. Y seguramente los países, seguramente no, seguro, los países tienen en este momento mucho menor margen de maniobra, los países individualmente considerados. Aquí estamos pendientes de lo que pasa con la Reserva Federal Norteamericana, en sus tipos de interés, con el Banco Central Europeo. Digamos que los condicionantes económicos, las grandes cifras, vienen determinadas ya. Hay cosas ya que uno no se explica, ¿verdad? Viene la secretaria de Estado norteamericano a Europa y se reúne con los ministros de Asuntos Exteriores y se dedica a explicarles con toda desfachatez, ¿verdad? Se dedica a explicarles que el hecho de que agentes de la CIA mandados por los Estados Unidos entren en un país distinto, violen su soberanía, cojan a quien les dé la gana sin ninguna otra garantía, que eso está muy bien y que es natural y que eso hay que hacerlo, ¿verdad? Y que no le replica prácticamente nadie. En la prensa se dijo, no sé si el ministro de Noruega dijo, señora, usted no me ha convencido, pero eso fue todo. Claro, en estas condiciones es que no se puede hablar ni de dignidad europea ni de nada. ¿Y Naciones Unidas? Bueno, pues por el estilo, por el estilo más difuso, porque hay muchísimos más, digamos, responsables, y en vista de eso no es responsable nadie, ¿verdad? Pero además, lo de Naciones Unidas es tremendo porque uno recuerda el lenguaje de Bush, por ejemplo, en el año 3000, cuando, perdón, 3000 no, 2003 quería decir, cuando decía que si no respaldaba a Estados Unidos para atacar a Irak, que lo hacía él solo, que no necesitaba a las Naciones Unidas, que no necesitaba nada, y ahora luego cuando le conviene apela a las Naciones Unidas para ver si hacen algo aquí, intervienen allí y apela a los demás. Pero no solo eso, José Luis. Kofi Annan tardó 1 año y medio en señalar de manera clara que los Estados Unidos habían violentado el espíritu y la letra de la Carta de Naciones Unidas en su agresión en Irak. No solo eso, Naciones Unidas acabó por aprobar en el año 2005 una resolución, la 1546, que legitimaba en los hechos la intervención militar norteamericana en Irak. Yo creo que lo más que cabe esperar hoy de Naciones Unidas es que no haga esto, simplemente que se abstenga de legitimar lo ilegitimable. ¿Y dónde depositamos la esperanza?
En José Luis, yo en José Luis directamente. Aparte de José Luis San Pedro, ahí suscribimos la propuesta del profesor Taibo. Lo siento decirlo, pero creo que lo que está pasando que es una catástrofe, porque es una desmoralización de los valores fundamentales de una civilización. Lo que hemos llamado civilización occidental tenía unos valores, y esos valores, pues la soberanía nacional, el respeto al individuo, la dignidad de la gente, los derechos de la persona, los derechos humanos, los valores humanos, todo eso está siendo atacado, despreciado y derrumbado a toda velocidad. Estados Unidos hace lo que le da la gana en el Oriente Medio, aquí, allá, donde sea. Bueno, eso que es pura barbarie, porque el ataque a Irak no es diferente lo dije en un libro mío, ¿verdad?, del ataque de los mongoles contra Europa en la Edad Media y contra Bagdad, no es diferente, solo que con una técnica mucho más avanzada y más destructiva. Todo eso creo que estamos en una etapa de transición que puede durar bastantes años, pero que tiene que conducir a otro sistema completamente distinto. Bueno, esperanza, Antonio. Yo creo que hay un renacimiento de la conciencia crítica, que se revela ante todo en el sur del planeta, pero que también empieza a manifestarse en el norte y que va a ganar terreno en los años venideros. ¿Por qué? Los habitantes de los países del norte desarrollados somos profundamente insolidarios, entre otras cosas porque los principales problemas del planeta se revelan en el sur, a muchos kilómetros de distancia. Pero hay dos procesos que nos van a tocar materialmente y que nos van a obligar a revisar de manera hipercrítica muchas de nuestras instituciones. Y en primer lugar, el sacrosanto mercado. Me refiero, por un lado, al cambio climático y por el otro, a la elevación inevitable en los precios de las materias primas energéticas, que creo que al final, por un lado, nos van a afectar físicamente a los habitantes del norte y por el otro nos van a poner sobre la mesa un conjunto de discusiones que hasta el momento presente hemos preferido esquivar. Hay cosas que no apreciamos en su valor. Por ejemplo, todavía hasta el siglo pasado, en los principios, todavía Europa era una fuente de emigrantes. Al principio del siglo XX todavía emigraban fuera. Hoy es al revés. Hoy son los antiguos países de emigración los que se precipitan aquí sobre Europa, allí sobre Estados Unidos. ¿Qué es eso? Eso es sencillamente el plan de desarrollo confeccionado por los pobres para recoger los bienes que no les dan. Voy a explicarme. Una verdadera ayuda al desarrollo que compensase las diferencias de nivel exigiría una redistribución de bienes, porque sin redistribución de bienes los ricos seguirán siendo muy ricos y los otros muy pobres. Como esa redistribución no se produce, como no se manda el dinero suficiente a los países pobres vienen aquí a recoger su dinero como sea, porque lo vemos todos los días. ¿A qué se embarcan aquí los subsaharianos? A coger dinero aquí para mandarlo a su familia. Están organizando su plan, no organizando, realizando espontáneamente, vitalmente su plan de desarrollo. Se están invirtiendo muchas cosas importantes. Por ejemplo, cuando yo estudiaba economía, primero se estudiaban las necesidades y luego se estudiaban los recursos para resolver las necesidades. Ahora no es así. Ahora, como lo único que funciona a toda velocidad de todos los sectores de la estructura global es la ciencia está inventando a toda velocidad constantemente nuevos bienes, nuevos productos, nuevas medicinas, nuevas tal. Y primero inventan y luego crean la demanda. Porque eso así, estamos ahora creando primero los productos y luego ya veremos a ver qué hacemos con ellos. Y entonces inventamos la idea de la innovación y decimos que la innovación es lo que mueve la economía. Y es verdad, pero la innovación es la que crea el consumismo, porque están provocando toda esta inversión de la situación. Primero se inventa un producto, luego se dice, hombre, ¿esto para qué sirve? Ah, pues mira, a lo mejor cura un poco la disnea. Bueno, pues se hace una enfermedad, se hace publicidad, se hace tal y se crean las necesidades. Estamos creando necesidades artificiales para aceptar producciones sin método ninguno. Se están invirtiendo corrientes fundamentales y esto está completamente desarticulando la cosa. Bueno, antes de terminar, para que no quede un pozo, digamos, de pesimismo en algunos espectadores, otro mundo es posible, lo dicen ustedes en el libro. Yo lo he dicho en un libro mío, no es que otro mundo es posible, es que otro mundo es inevitable. Porque cuando se desploma un mundo así, resulta que otro viene. Si nos situásemos ahora al final de Roma, diríamos, ¿pero qué va a pasar aquí? ¿Qué va a ocurrir aquí? No lo sabemos, vino el feudalismo.
pero no lo sabemos inventar. Y yo voy a decir más, estamos quizá planteándonos una reinvención del ser humano, porque entre la nanotecnología, los chips, la neurología y la genética, podemos estar transformando profundamente, no ya el mundo, que decimos que lo transformamos pero no sabemos en qué, sino el hombre mismo. El hombre de dentro de 50 o 100 años, no sé cómo será biológicamente. Ya hablan por ahí como dicen, el biotron, o el no sé qué, le ponen ya nombres al futuro ser humano cargado de chips y manejado. No lo sé. Yo quiero mezclar la esperanza con el pesimismo. A mí me parece que es más fructífero un lema un tanto irónico, que es eso de otro mundo peor es probable, como motivación para empezar a modificar las cosas. Bueno, pues vamos a quedarnos con la idea de que se puede cambiar el mundo, seguramente si todos cobramos conciencia. He visto, señor San Pedro, que ha traído usted, como siempre, su ordenador personal. Sí. Es que tengo mucha práctica. Sí, el ordenador personal del profesor San Pedro. ¿Cuánto cuestan estos ordenadores, José? Creo que me costó... 650 euros. No, hombre, no. 65 o 70 céntimos. Bueno, ¿Y ese es ordenador porque usted ordena allí sus... Sí, porque yo ahora escribo en esta hojita, pero luego escribo en otra hojita otra de otra cosa. Pero luego, como es ordenador, con una habilidad que me ha dado la larga práctica, arranco esta hojita y la pongo con la de atrás. Sí, y así lo va juntando. Y además gasta muy poca energía. Una gomita para... Una gomita para que... ¿Y los bosques, José Luis? ¿Y los bosques? ¿Los bosques qué? Ah, no, este es papel es reciclado. Bueno, pues ya ven que hasta el ordenador personal, que siempre va con usted, además, ese ordenador del profesor San Pedro, esa pequeña libreta que le caracteriza también para coger al vuelo sus ideas. Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis San Pedro, Carlos Taibo. Ha sido un placer tenerles aquí. Creo que es muy estimulante lo que nos han contado y los espectadores que lo deseen pueden encontrar, desde luego, muchas más claves en este libro, la conversación que hemos mantenido y luego muy ampliada y con muchos más detalles en este libro. Conversaciones sobre política, mercado y convivencia. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Bueno, pues un programa sin duda interesante, estimulante y cargado de claves para entender el mundo que nos rodea y sobre todo el mundo que viene. Mañana les esperamos aquí en Cara a Cara en CNN+. Muchas gracias por su atención.